Si un contribuyente obtuvo como base gravable del impuesto de renta y complementario por el año 2016 la suma de 1.500 millones, debe calcular la sobretasa al impuesto de renta y complementario. ¿Cuál sería la sanción si no se realiza? Bueno, entonces estamos hablando de una declaración de renta del año gravable 2016. Se tiene que tratar de la declaración de una sociedad del régimen ordinario, ¿cierto? De las que tributan al 25%, porque una entidad del régimen especial no le tiene que aplicar para nada esta nueva disposición de la nueva sobretasa que se creó con la ley 1819 del 2016. Entonces, la nueva sobretasa, ¿sí?, que se creó a través del artículo 100 de la ley 1819 del 2016, la cual modificó el artículo 240 del Estatuto Tributario, y en el parágrafo transitorio 2 mencionan que por los años grabables 2017 y 2018 existirá una nueva sobretasa, pero que en la declaración del 2016 hay que liquidar el anticipo a la sobretasa del 2017. Esta norma entonces nos dice que si la base gravable del impuesto de renta y complementarios resulta que supera los 800 millones, habría que calcular este anticipo. Sucede que en estos momentos la DIAN, a través de la resolución 0019 de marzo 28 del 2017, expidió el formulario 110 que se va a usar para las declaraciones del año gravable 2016, y en el instructivo del renglón 81 con el cual se va a calcular el anticipo a la sobretasa del impuesto de renta del año 2017, en ese instructivo de ese renglón 81 la DIAN está diciendo que los que tengan que calcular este anticipo a la sobretasa del 2017 tienen que tomar en cuenta la renta líquida gravable, renglón 64, más la ganancia ocasional gravable. Y que si esas dos renglones, el renglón 64 más el 68, llegan a sumar 800 millones de pesos, que entonces es cuando nace la obligación de tener que calcular el anticipo a la sobretasa del impuesto de renta, haciendo lo siguiente: tomar renta líquida gravable más ganancia ocasional gravable, restarle 800 millones y al neto que quede se le aplicará al 6%. Entonces aquí me están diciendo, por ejemplo, que voy a asumir que es una sociedad cuyo al menos la renta líquida, por ejemplo, le está marcando 1.500 millones, pues entonces sí le va a tocar calcular este anticipo a la sobretasa del año 2017, tomando los 1.500 millones, restando el 800, le van a quedar entonces 700, y sobre los 700 tiene que calcular un 6% y llevarlo a ese renglón 81. En relación con esa instrucción que la DIAN está dando para el renglón 81, en mi criterio yo creo que hay un problema allí de discusión bien grande en el hecho de que la DIAN quiera que este anticipo a la sobretasa y luego la sobretasa del 2017 se tenga que estar calculando sobre la suma de la renta líquida gravable más la ganancia ocasional gravable. Están haciendo una interpretación muy literal de lo que dice el parágrafo transitorio 2 del artículo 240 del Estatuto Tributario, que porque allí quedó redactado que la sobretasa se calcula sobre el impuesto de renta y complementarios, y que la palabra complementarios hace referencia al impuesto de ganancia ocasional, y que por eso entonces en el cálculo de esta nueva sobretasa hay que sumar renta líquida gravable más ganancia ocasional gravable. Pues entonces están perjudicando mucho a las sociedades comerciales que van a tener que calcular esta sobretasa, porque sucedía que hasta el año gravable 2016, cuando existía el CRE y la sobretasa al CRE, la sobretasa al CRE solamente se calculaba sobre la renta líquida, que era el único valor que aparecía en el formulario del CRE. En el formulario del CRE no aparecía la ganancia ocasional. Entonces las sobretasas al CRE al final terminaban calculándose solamente sobre lo que eran renta líquida, pero esta nueva sobretasa, en la forma en como la DIAN la está interpretando, quieren que se calcule también sobre las ganancias ocasionales, y eso es perjudicial para los contribuyentes. Además, si la DIAN le da esa interpretación al parágrafo transitorio 2 del artículo 240 del Estatuto Tributario, haciendo que la nueva sobretasa también tenga en cuenta las ganancias ocasionales gravables, pues la DIAN va a tener un problema adicional, porque resulta que en el parágrafo primero y en el parágrafo cuarto de ese mismo artículo 240 del Estatuto Tributario, cuando los lean con detenimiento, en el parágrafo primero y en el parágrafo cuarto se habla de una serie de sociedades que van a tener que liquidar, dice, el impuesto de renta y complementarios con la tarifa del 9%. Allí se habla, por ejemplo, de los hoteles que venían con rentas exentas y que a partir del 2017 van a tributar con el 9%, o de las empresas editoriales que también van a tributar con el 9%. Si uno se pone a interpretar también la frase impuesto de renta y complementarios de esos parágrafos 1 y 4,
estaríamos dando a entender también de que el impuesto de renta y de ganancia ocasional de los hoteles y el impuesto de renta y de ganancia ocasional de las empresas editoriales se va a calcular con el 9%, y no es así. Esos parágrafos 1 y 4, a pesar de que tienen la redacción impuesto de renta y complementarios, en realidad solamente se estaban refiriendo a la tarifa del impuesto de renta, que es la que van a tener que utilizar con el 9%, pero el impuesto de ganancia ocasional, que es el impuesto complementario, el impuesto de renta, estos hoteles y estas empresas editoriales no lo van a liquidar con el 9% también. Pero entonces ese es el problema de que la DIAN quiera darle al parágrafo transitorio 2, que se relaciona con la sobretasa, quiera darle la lectura de que si allí dice impuesto de renta y complementarios, que entonces eso abarca ganancia ocasional. Pues si eso es así, entonces en el parágrafo 1 y cuarto, el 9% que se menciona allá también va a tener que abarcar hasta el impuesto de ganancia ocasional, y ahí sí ya no le va a gustar a la DIAN. Entonces se está formando un problema en la forma en cómo están haciéndole la lectura a esa frase impuesto de renta y complementarios mencionada en esos parágrafos del artículo 240 del Estatuto Tributario.